Te damos gracias, Señor, por estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Como nos decía Basti, Señor, hemos sido invitados. Tuvimos este día tan importante en nuestras vidas en que tú saliste a nuestro encuentro, Señor. Y todo cambió, todo se transformó por tu gracia maravillosa, por tu amor, Señor. Como decía nuestro hermano, no nos consumiste, no nos echaste fuera, nos adoptaste como tus hijos, Señor. Y nosotros somos parte de tu familia hoy día, Señor. Nos sentimos amados por ti en este momento, Señor. Sentimos que tu amor, Señor, nos cubre, que tu amor, Señor, nos rodea, nos protege, Señor. Señor, es precioso estar delante tuyo, Señor. Con esta confianza, Señor, con esta seguridad de que tu sangre nos ha redimido, Señor. Bendito sea tu nombre. Y en este momento disponemos nuestros corazones, Señor, nuestros labios, nuestros oídos, Señor. Todo lo ponemos, Señor, como este pequeño joven, Señor, que no tenía mucho que entregar, pero en tus manos, Señor, fueron multiplicados y, Señor, los panes y los peces y fueron alimentados y saciados todos, Señor. Nos encomendamos a tu gracia. Amén. 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 Hermanos, les pido que podamos abrir la escritura en el libro de Colosenses. Voy a poner esto. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Amén. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amén. Qué preciosa lectura, hermanos. Qué hermoso leer de nuestro Señor, reconocer en la Escritura todos estos títulos de nuestro amado Señor, que frente a los cuales uno se pone enfrente y dice cómo sacar, cómo interpretar, qué más decir de esto, si parece que está todo dicho y uno tiembla cuando se encuentra con estos textos. Por eso necesitamos de la gracia del Señor
para todas las cosas. Me gustaría hablar un poco de los hermanos en Colosas, estos hermanos colosenses, o estos hermanos que vivían en Colosas, una iglesia que estaba ubicada en Asia Menor, una iglesia que tenía varios vecinos cerca, que tenía a los hermanos de Hierápolis, a los hermanos de la Odisea, dos localidades que estaban bien cerquitas, por lo tanto tenían un crecimiento más o menos parejo, más o menos paralelo, y por eso es que el apóstol Pablo también pide que se comparta esta carta con los hermanos de la Odisea, ¿cierto? Entonces, esta iglesia colosense era una iglesia joven. ¿A qué me refiero a una iglesia joven? Me refiero a una iglesia que ya había avanzado un poco en su caminar, ya no estaba hablando acerca de la salvación por fe, del derramamiento de la sangre del Señor, del perdón de sus pecados, sino que estaba en otro estadio. ¿Y en qué estadio estaba? Estaba en el estadio de caminar, de transitar y de avanzar un poco más allá. Entonces, en este caminar y avanzar, esta iglesia, en su juventud, empezó a introducir ciertas cosas, ciertas conductas, ciertas ideologías, ciertas interpretaciones filosóficas que no le eran convenientes, que no les eran edificantes. Y esta iglesia no había sido fundada por el apóstol Pablo, había sido fundada por un colaborador del apóstol Pablo, que era Epafras, que está señalado en el versículo 1:7, cuando Pablo dice, ustedes todas estas cosas buenas de Cristo las aprendieron de Epafras, que es un colaborador, ¿cierto? Después Pablo también se despide de él. Entonces Pablo no los conocía a ellos, pero sí conocía de estos errores que se estaban metiendo. ¿Y cuáles eran estos errores en los que ellos se estaban metiendo? Si nosotros nos saltáramos lo que estábamos leyendo como para dar un poco de contexto y viéramos en el versículo en el capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces aquí está el meollo del engaño en el que estaban metiéndose ellos. Entonces, si nosotros desglosamos este versículo, nos vamos a encontrar con distintos engaños a los que se estaban viendo enfrentados los hermanos en Colosas. Entonces, primero tiene la palabra filosofías. Entonces, me pregunto, ¿qué es la filosofía? Hoy día hasta en los colegios es una obligación que a las personas, a los jóvenes de segundo medio, creo, en adelante, tercero medio en adelante, tienen que tener este ramo de filosofía. ¿Pero qué es la filosofía? En las carreras universitarias también todos tenemos, o la mayoría de los universitarios tenemos filosofía. No, nos tienen que pasar porque no hay una base curricular apta, un pensamiento crítico, si no existe la filosofía. Dicen dentro de las directrices educacionales. Y etimológicamente la filosofía es amor por la sabiduría. Eso etimológicamente significa filosofía, una palabra que tiene una composición de amor y sabiduría. Entonces, y en estricto rigor las filosofías son las enseñanzas racionales o el conocimiento racional de cómo opera el ser y cómo opera la naturaleza del ser y las cosas. Entonces, eso, en una definición muy simple, muy simplista, eso sería la filosofía. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos que ellos que tengan ojo con moverse por las filosofías. Entonces, viene a mi cabeza inmediatamente la pregunta, entonces, ¿la filosofía es algo prohibido? ¿La filosofía es algo a lo cual nosotros le tenemos que hacer una cruz y decir cómo no opera la filosofía, en la iglesia no opera la filosofía? Y ahí, escudriñando, me encontré a Pablo en Atenas,
en donde estaba la élite de la filosofía en ese momento, y no me encuentro al apóstol Pablo diciendo la filosofía es satánica, la filosofía no tiene que estar en medio del mundo, ustedes tienen que creer. No, el apóstol Pablo se introduce en el Areópago, que era el círculo donde estaba la élite y la crème de la filosofía de Atenas, y en ese Areópago él los escucha a ellos, escucha a los epicureos, escucha a los estoicos, hoy día que está tan de moda Marco Aurelio, sacan libros de Marco Aurelio, y esto dijo Marco Aurelio. Marco Aurelio es el mayor estoico, el mayor representante de la filosofía estoica. Entonces estaban los epicureos, que son estas personas que son hedonistas y que dicen que la felicidad se encuentra a través del hedonismo. Y además también los estoicos, estas personas que muchas veces los mundanos o las personas que estudian el cristianismo dicen, no, si el cristianismo es una copia del estoicismo. ¿Por qué? Porque el estoicismo es una corriente que busca la felicidad a través del sufrimiento. Y dicen, no, si los cristianos son lo mismo, solamente que se cambian los nombres nomás. Pero no, porque Pablo está ahí en el Areópago, y les presenta al Señor Jesucristo. Entonces no es que el apóstol diga no tenemos que acercarnos a la filosofía porque eso es de Satanás, y no nos planteemos nada al respecto. Todo lo contrario. Se presenta ante ellos y defiende el Evangelio. Entonces después, por eso Pablo con toda certeza y con su experiencia detrás de él les dice a los hermanos, tengan cuidado de las filosofías. ¿Y por qué dice las filosofías? Porque hay distintas corrientes, distintas tendencias, pero la verdad de Cristo es solo una. Entonces por eso él les dice, tengan cuidado con estas cosas, porque estas cosas se habían introducido en la iglesia de Colosas, ¿cierto? Y principalmente la filosofía o la corriente del gnosticismo, ¿cierto? Que principalmente decían que todo lo terrenal y todo lo material es malo, que la carne es mala. Por lo tanto, hay que hacer sufrir a la carne para la liberación espiritual. Entonces, me acuerdo que hay muchas personas, muchos hermanos que dicen que Pablo era un perfecto filósofo. Era un filósofo de Dios, una persona que encontró el verdadero foco de la sabiduría, que es Dios mismo, que es el Señor Jesucristo, y se centró en Él a tal punto que pudo descubrir el origen de las cosas. Este origen que los filósofos tanto se han planteado, Pablo lo encontró en Jesús. Pablo lo encontró en Cristo. Entonces hay hermanos que dicen que Pablo efectivamente era un perfecto filósofo. Y después otros hermanos, cuando pasa el tiempo, este hermano Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, es reconocido a través de toda la historia y en todo el globo como el gran filósofo cristiano, después de Pablo, obviamente. Entonces nosotros no nos cerremos inmediatamente, no seamos una iglesia que dice, filosofía, Satanás, ya, listo, y empecemos y le cerramos la puerta a hermanos que hoy día están en la universidad, que hoy día están en el colegio, que hoy día están enfrentándose ciertas situaciones y no tienen ninguna respuesta frente a esto, más que, eso es de Satanás, yo no lo puedo escuchar, porque al final se van cautivados por eso. Entonces Pablo, haciendo esta prevención, dice, Cristo es más que esta filosofía. Cristo es más que estas huecas sutilezas, que estas vueltas, que esto... a veces los filósofos puede que no tengan razón en lo que están diciendo, pero lo defienden de una forma tan convincente y se dan tantas vueltas para engañar a las personas y para embolinarles la perdiz, que al final las personas dicen, no sé cómo responderte, sé que no tienes razón, pero no sé cómo contraargumentar contigo. Entonces a esto Pablo le llama huecas sutilezas, porque en el fondo son puras vueltas, pero contenido en sí mismo no tenía ninguno. Entonces después Pablo, después de la filosofía y las huecas sutilezas, también Pablo hace
una prevención acerca del ascetismo. ¿Qué es el ascetismo, hermanos? El ascetismo es la búsqueda de la liberación del espíritu por medio del sacrificio del cuerpo, ¿cierto? Eso es el ascetismo. ¿Y por qué quiero decir esto, hermano? ¿Por qué me tomo el tiempo para hablar acerca del ascetismo, de la liberación del espíritu por medio del sacrificio del cuerpo? Porque los hermanos en Colosas estaban pasando por este engaño. ¿Y en qué consistía este engaño? En que a los hermanos les decían, voy a poner un ejemplo actual, a los hermanos les decían, no, si usted esfuércese en no ver televisión, esfuércese en orar, si usted se esfuerza en esto, usted lo va a lograr y va a tener una vida espiritual más plena. Entonces, ese es el ascetismo. Y por eso en el capítulo 2, versículo... En el versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, de luna nueva y de reposo. Después hay otro versículo que dice que se exige que no mires, que no toques, que no conduzcas, que no hagas nada. Y Pablo les dice a los colosenses, sí, estas cosas ciertamente tienen una reputación en la carne, tienen una reputación, pero frente a los apetitos de la carne no tienen cómo vencerlos. Entonces este es el ascetismo, que a los hermanos se les dice, hermanos, si usted se esfuerza mucho en hacer esto, usted lo va a lograr. Y muchas veces los hermanos hemos creído esto. Hemos pensado que sí, que efectivamente la vida cristiana se trata de esto, de que yo me tengo que esforzar, de que el Señor Jesús perdonó mis pecados, me salvó y me dio una vida nueva, pero ahora yo me tengo que esforzar mucho y para poder orar, para venir a reunión, para tener una vida sin decir garabatos, para tener una vida sin enojarme con mi esposa, y eso va a hacer que yo tenga una vida espiritual muy buena con el Señor. Y estas cosas, a la verdad, tienen una buena reputación, porque si nosotros nos encontramos con una persona en el mundo que no le importan estas cosas, y estoy poniendo estos ejemplos bien bajos, no le importa decir garabato, no le importa ver programas inadecuados, no le importa tener una buena relación con su jefe, no le importa tener una buena relación con sus hijos, entonces si lo comparan a este cristiano con esa persona, tiene una muy buena reputación, ¿cierto? Pero en cuanto a los apetitos de la carne, en cuanto a lo más profundo, en cuanto a desarraigar ese pecado de la vida de esa persona, no tiene valor alguno. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces y en mucho tiempo. Me acuerdo que en un momento yo me rebelé en contra del Señor, dentro de tantas rebeliones que he tenido. Pero esta rebelión tenía que ver con esto, que yo decía, pero ¿de qué me sirve ser cristiano? Si por más que me he esforzado todo este tiempo para poder conseguir tener comunión con el Señor, no lo puedo porque igual peco, igual me caigo. Entonces, eso era un ascetismo en mí. Entonces yo le decía al hermano que me decía, pero hay que acercarse al Señor. El hermano me lo decía, un hermano joven, nuevo, me decía, pero no, hay que seguir intentándolo, como si fuera el que la sigue la consigue, un poco eso. Pero no tiene que ver con eso. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosas, no tiene que ver con el ascetismo, no tiene que ver con las personas porque hay unas personas que son muy educadas en cuanto a eso, sobre todo los asiáticos. Los asiáticos son muy severos con ellos mismos. Nosotros los latinoamericanos quizás no tanto. Entonces, ellos entonces serían perfectos cristianos. Y nosotros los latinoamericanos ya seríamos cristianos de otra categoría. Pero Pablo le está diciendo a ellos, no tiene que ver con eso la vida de Cristo. Y después también Pablo les hace una prevención acerca del judaísmo, de la salvación por medio de las obras y de los rituales. Entonces, esta carta, hermanos, está dirigida a estos hermanos que estaban enfrentando con este tipo de situaciones.
Y este tipo de situaciones que pasaron hace 2000 años siguen ocurriendo y siguen estando al interior de la iglesia. Nosotros seguimos encontrándonos, que por muy chistoso que parezca, con hermanos que piensan que tienen que guardar el sábado. O hermanos que siguen pensando que no tienen que comer cerdo. Porque si ellos dejan de comer cerdo, su vida espiritual anda mejor. O hermanos que dicen, hermano, usted no sabe qué paz experimento yo el día viernes a las 6 de la tarde, cuando con mi familia nos empezamos a consagrar para guardar el sábado. Que son conductas que los hermanos piensan que a través de eso van a alcanzar un conocimiento del Señor. Van a alcanzar una comunión con el Señor. Entonces, por eso es que Pablo les escribe esta carta. ¿Para qué? Para hablar acerca de la suficiencia en Cristo. Para hablar acerca de la plenitud que hay en Cristo. Para hablar de que fuera de Cristo no hay plenitud alguna. Que fuera de Cristo no hay que añadir cosa alguna. Entonces, por eso es que Pablo parte haciendo esta presentación gloriosa y maravillosa de nuestro Salvador. Por eso es que estos versículos que nosotros leímos está lleno de la palabra, del término Él. Él es la imagen. Él es el primogénito. Él resucitó de entre los muertos. Por medio de Él. Para Él. ¿Por qué? Porque Pablo está intentando demostrarles a ellos que solamente lo necesitaban a Él y nada más que a Cristo. Entonces por eso escribe esta carta Pablo. Y además tiene dos objetivos con esta carta. Primero, demostrar la plenitud y la suficiencia de Cristo para la iglesia, y después demostrar la necesidad de la comunión y del vínculo de Cristo con Él perfecto. Entonces, en este contexto, hermanos, es que dice, con gozo, dando gracias al Padre, el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Miren, aquí quiero que tomemos mucha atención en esto. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, los hermanos que han estudiado esto dicen, aquí hay una comparación que se quiebra. Aquí debería haber un paralelismo. ¿Cuál es el paralelismo? Que nos traslada del reino de las tinieblas, y el paralelismo tendría que ser que nos traslada al reino de las tinieblas por cuanto de la luz. Pero el apóstol Pablo hace este quiebre completamente intencionado. ¿Por qué? Porque no nos traslada del reino de las tinieblas a la luz, sino que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahí es donde entra el énfasis precioso de lo segundo que decía recientemente, hermanos. O sea, que decía recientemente. Tiene que ver con la comunión con Cristo. El Padre nos redimió de todos nuestros pecados para introducirnos en el reino del Hijo de su amor. Y ahí me acuerdo de este concepto que usaban los hermanos antiguos que hablaban acerca de la pericoresis. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que volver a decir, porque en esta pericoresis, en esta danza eterna, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una contemplación eterna, maravillosa y llena de gozo y de alegría y sin faltar nada en absoluto, en este reino es que hemos sido nosotros introducidos en el Hijo de sus afectos. Es como cuando el Padre abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado. Entonces en este reino del Hijo amado se nos ha incorporado a nosotros. Entonces por eso es que el apóstol pone el énfasis en este Hijo perfecto. Y también pone el énfasis en que no se necesita ninguna filosofía, no se necesita ninguna hueca sutileza, no se necesita ninguna conducta ascética, no se necesita ninguna práctica judaizante. Lo que se necesita es tener comunión con el Hijo de sus afectos. Qué precioso, hermanos. Qué maravilloso. Entonces nos va a empezar a describir
al Hijo de sus afectos. Entonces parte en el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces cuando nos enfrentamos a esto, necesariamente nos tenemos que acordar del versículo que está en Juan 1.18, que Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también nos acordamos necesariamente de Hebreos 1.3. Dice, Él es la imagen de su sustancia. Entonces, ¿qué es la sustancia? ¿Qué es la sustancia? La sustancia también puede ser traducida como la esencia. ¿Y qué es la esencia, hermanos? Las personas que han estudiado esto dicen que las personas o también las cosas se pueden dividir en elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Entonces, la esencia es aquello que hace que la cosa sea eso y no otra cosa. Es difícil hasta de pronunciarlo. Pero la esencia es aquello que a usted lo vuelve Sebastián y no Ignacio. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Entonces, Sebastián tiene esta esencia propia de él que si no tuviera esto, ya no sería Sebastián, sino que sería otra persona. ¿Cierto? Entonces, esto es la esencia. Y aquí está diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de la esencia de Dios. Está diciendo que nadie nunca lo había visto, pero cuando el unigénito se introdujo en el mundo, Él dio a conocer la imagen de Dios. Entonces esta palabra imagen también se traduce como ícono, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la imagen? Nos preguntamos nosotros, ¿qué es la imagen? Porque nosotros hoy día este término ya a través de la computación lo manejamos mucho, o a través de la televisión, la imagen, imágenes exactas del momento en que ocurrió y los periodistas van contando. Pero la imagen, hermanos, es la proyección de alguien. Es cuando el Padre quiso proyectar su figura, cuando el Padre que es espíritu, cuando el Padre que nadie antes lo había visto, dijo voy a proyectar lo que yo soy, mi silueta. Entonces cuando el Padre decidió hacer eso, fue engendrado el Hijo, que es la imagen exacta de lo que es el Padre, que comparte la esencia misma del Padre. Esto es la imagen. Cuando Él quiso proyectarse, necesariamente fue engendrado el Hijo. Porque el Hijo no fue creado, el Hijo fue engendrado a partir de los afectos y del deseo del Padre de expresarse y darse a conocer a los hombres. Entonces emana el Hijo del seno del Padre. Esto significa, si alguien quisiera, por eso es que Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Felipe le dice, el Señor le dice, pero Felipe, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y aún no me han visto? Porque el Señor Jesús, cuando estaba como el Hijo eterno en los cielos, representaba perfectamente la figura del Padre. Y cuando está encarnado en la tierra, también representa perfecta y enteramente la figura del Padre. Entonces Él es la imagen del Dios invisible. Toda la naturaleza, todas las características, toda la santidad, todo el amor, todo aquello lo representa el Señor perfectamente. Porque hay una doctrina que dice que el Señor estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados y el Padre está arriba en el cielo no pudiendo verlo, no queriendo verlo, pero todo lo contrario, porque el mismo amor que Cristo nos tenía en la cruz, el Padre lo estaba teniendo desde el cielo y estaba sufriendo por su Hijo y también estaba gozándose por la redención de los santos. Pero esas cosas nosotros no las podemos entender. Solo las podemos proclamar por fe, porque no podemos entender cómo es que en la cruz se aplica esto que el Padre dice, el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos. No lo podemos entender, no podemos
dimensionar esto, así como la Trinidad, en muchas cosas no las podemos proclamar hoy día por fe, desde nuestra racionalidad tampoco las podríamos explicar, pero sí creemos que Él es la imagen, que es la proyección exacta. Hay un ejemplo, hay hermanos que dicen, cuando usted va a apretar en una máquina de escribir la letra A, usted aprieta la letra A y lo que se refleja en el papel es exactamente lo que está en el patrón determinado. No es otra cosa. Eso es lo que está diciendo este versículo. Que cuando el Padre dijo que se quería dar a conocer, cuando el Padre engendró al Hijo, lo único y todo lo que hizo fue manifestar en ese papel el rostro de su Hijo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué precioso. Entonces después dice, también es el primogénito de toda la creación. Hay algunas personas que pretenden decir, hay una herejía, la herejía de los arrianos, que pretenden decir, a partir de esta mala interpretación de este versículo, que el Señor Jesús fue la primera creación, por lo tanto no es Dios. Pero en estricto rigor lo que este texto quiere decir es que el Señor Jesús tiene la facultad de heredar y de recibir por herencia toda la creación. A eso se refiere, porque el Señor Jesús no es una criatura, no fue creado, el Señor Jesús fue engendrado. Por lo tanto, de esta forma nosotros podemos saber, hermanos, que Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, en Hebreos también 1:2 dice que Él también es el heredero de todo. En Él toda la creación y toda la existencia va a recibir honra y va a recibir gloria. El Padre, por eso es que dicen en 2 Corintios 15, que el Padre lo sujetó todo a Él. Y cuando todos vengan a sus pies y le rindan el reconocimiento, la honra, la gloria que Él es digno de recibir, Él la va a tomar y se la va a entregar a aquel que sujetó todo bajo sus pies. Entonces, eso es lo que está diciendo. Los testigos de Jehová, hermanos, tienen esta doctrina de que Él fue una criatura. Y por eso niegan la divinidad de nuestro amado Señor. Erradamente lo hacen. Después, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Después, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cierto? Juan 1:3. Hebreos 1:3. Por quien asimismo, por Él, fue hecho el universo. Y estos pasajes yo los quiero comentar en forma paralela, hermanos, porque esto que está diciendo el apóstol Pablo no solo es un elemento aislado de la Escritura, también lo reconoce perfectamente el escritor de Hebreos y también lo reconoce perfectamente el apóstol Juan en su Evangelio. Entonces, hermanos, cuando Juan, quiero que nos vayamos al Evangelio de Juan, Juan dice en capítulo 1, versículo 1, en el principio, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿cierto? Entonces, aquí Juan está utilizando, nuestra traducción está utilizando la palabra verbo, pero la traducción original es la palabra logos, ¿cierto? Entonces, la palabra logos tiene un significado que antecede a la Biblia, antecede al Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque los griegos, cuando en el 500 antes del Señor, cuando se dieron cuenta que todas sus creencias de sus dioses, de todos los dioses que tenían ellos, Zeus, Atena, Afrodita, Hermes, Hefesto, todos los dioses que ellos tenían, se dieron cuenta que todos estos dioses, en realidad, toda esta creencia pagana que tenían ellos era ridícula. Eso dice Heráclito.
un filósofo griego 500 años antes de Cristo dice, todo esto que nosotros hemos creído es ridículo, es ilógico. Creer en dioses para cada una de las cosas que necesitamos en la vida no tiene ningún sentido. Entonces Heráclito empieza a mirar el funcionamiento del universo y Heráclito llega a la conclusión de que hay algo, una ley inmaterial que le da ordenación a todo el universo y a toda la creación. Entonces, esta ley inmaterial, Heráclito le dice, eso es el logos. Y ya no existen los dioses, lo que existe es el logos. Entonces los filósofos griegos a partir del 500 empiezan a utilizar este término, pero ellos le dicen el logos es algo impersonal que nadie conoce, que nadie puede ver. Y entonces viene Juan y dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y ahí, hasta ese momento, para los griegos no hay problema. El problema es cuando dice, y aquel logos fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Porque este logos, esta fuerza que conocían ellos como inmaterial, que sostiene toda la creación y que todas las cosas por medio de Él y para Él fueron hechas, es nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria al Señor que se nos ha revelado esta grandeza. Gloria al Señor que todas las cosas, tronos, dominios, visibles e invisibles, el universo entero, hermanos, y todo lo que no se ve, todo lo que no han explorado, todas las personas, los científicos piensan cómo podría llegar a ser más allá de esta Vía Láctea, más allá de la velocidad de la luz. Ellos piensan cómo podría ser la unión de dos agujeros negros. Ellos se les ocurre cómo son las ondas, pero todo eso fue creado por Él y para Él. Gloria al Señor. Él es el Logos. Él es el bendito Creador. Fueron establecidas por Él. Qué precioso. Pablo está diciendo, no se preocupen de filosofar tanto, de vivir en el engaño como los filósofos. Los científicos hoy día todavía están discutiendo qué pasó en el Big Bang. ¿Cómo fue el Big Bang? Y recordemos que el Big Bang lo estableció un monje católico. El Big Bang lo estableció un monje católico y el nombre Big Bang, los científicos de esa época se lo pusieron como una mofa. Se estaban riendo de eso. Decían, sí, segurito que fue así. Y después con los descubrimientos científicos se dieron cuenta y dijeron, era verdad. Pero hasta aún en esa soberbia se quedan y dicen, ya, estudiemos entonces el Big Bang. Es verdad. Pero no estudian. Y no quieren conocer a aquel que creó, aquel que decidió generar esa ordenación en el universo. Y nosotros lo hemos conocido por su gracia. Bendito sea el Señor. Todos los cielos, el tercer cielo, las regiones celestes, la tierra, la materialidad del universo, las leyes de la termodinámica que tanto hoy día estudian, todo fue creado por Él. Los dominios sean visibles, los ángeles, hermanos, que nosotros no los vemos. Como está el ejemplo de Eliseo que le pide al Señor que le revele a estos ángeles que los están rodeando, que muchas veces nosotros no los vemos, pero nos están rodeando, son ministros en favor de la iglesia, invisibles. Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, tronos y dominios. Por eso es que en Apocalipsis 3 y 4 se dice que los ancianos, ¿qué hacen los ancianos? ¿Están contentos porque el Cordero es glorificado? No, los ancianos se ponen de rodillas y lanzan sus coronas y echan sus coronas diciendo, bendito eres. Todo fue creado por Él. Y Él es antes de todas las, 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esto de que todas las cosas en Él subsisten, hermanos, tiene que ver con que todas las cosas tienen una perfecta ordenación en Él. Hay algunas personas que dicen, ya, creamos que Dios creó el universo, creámoslo, pero ahora no me vengas aquí a decir que todo el universo depende de Dios.
porque todo el universo hoy día ya tiene una materialidad y un funcionamiento y ya no necesita a Dios. Es como el hombre cuando se revela, acepto que Dios me creó, pero yo de ahora en adelante manejo mi vida independientemente. Pero no, todo lo contrario, dice que el Señor es quien tiene la fuerza cohesionadora de todo el universo. Hermanos, si pensamos por un momento en el oxígeno, ¿qué es el oxígeno? Todos o la mayoría sabemos qué es el oxígeno. ¿Qué es? H2O. ¿Cuántas partículas de hidrógeno por cuántas partículas de oxígeno? ¿Cierto? La fuerza cohesionadora. Imagínense, el Señor Jesús es la fuerza cohesionadora del hidrógeno, del oxígeno. Si el Señor Jesús no sostuviera cohesionando el oxígeno, no existimos más. Todas las cosas en Él subsisten. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. En virtud del tiempo, hermanos, ya me está quedando poquito tiempo. Voy a avanzar. Dice, por cuánto agradó, en el 19, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Qué precioso, hermano. Este pasaje, estamos acá hablando de una persona, de un Dios maravilloso, todopoderoso, que no tenemos cómo alcanzarlo nosotros. Y el apóstol lo baja a nosotros y dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Lo une a nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Se siente agradecido del Señor? De que Él sea, que este Dios sea nuestra cabeza. Qué precioso, hermanos. En Él está toda suficiencia. De Él emana todo lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas. De Él emana toda la edificación hacia el cuerpo. Porque el aceite de la barba y de los cabellos de Aarón corren a través de todos sus vestidos hasta cubrir sus pies. Este sumo sacerdote bendito, este Salvador bendito está unido a usted y a mí. Y además dice, hermanos, que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces alguno podría decir, pero ¿cómo es entonces? ¿Cómo opera entonces? ¿Por qué? Si en Él subsisten todas las cosas, ¿por qué existen las enfermedades degenerativas? ¿Por qué existe la neurodivergencia? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué estoy pasando esto? No se preocupe, hermanos. Él es el primogénito de entre los muertos. Él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Y Él nos dio vida eterna juntamente con Él. Hoy día nuestros cuerpos pueden estar tocados. Hoy día nuestros cuerpos pueden estar fallando. Pero en Él estamos seguros. En Él sabemos que tenemos esperanza. Él abrió el cielo. Él es el ancla perfecta que rasgó el velo y desde allá nos está acercando al tercer cielo de Él. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hay esperanza en la iglesia. Hay vida en la iglesia. Está Jesús en la iglesia. Jesús es nuestro sustentador. En Él estamos seguros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. El Padre lo mira a Él y se agrada. Y se llena de gozo de ver que su Hijo es pleno. Y que su Hijo es la plenitud del cuerpo de Cristo. Eso dice la Escritura. Que Él es la plenitud del cuerpo. Amén. Amén. Hermanos, por causa del tiempo, voy a tener que saltar al versículo que me gustaría que leyéramos en el 27
Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, hermanos. Este Cristo que estamos hablando, ¿es su esperanza? ¿Le da esperanza escuchar esto de nuestro Salvador? No creemos en un Salvador chiquitito que lo tenemos que aquí mirar escondidos. Tenemos un gran Salvador, que me tengo que saltar los versículos, pero que a través de la muerte de su cruz reconcilió consigo mismo todas las cosas. Reconcilió a la iglesia, reconcilió al universo entero, y todo el universo dice que gime con dolores de parto esperando la aparición de los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Dice Romanos 8 que los hijos van a expresar nada más que la misma imagen del Hijo. No tenemos un Salvador pequeñito. No tenemos un Salvador que no tiene poder. No tenemos un Dios inerte, un Dios inocuo, que no puede hacer nada por nosotros, que no puede hacer nada en este universo, que reina solamente en este círculo. Nuestro Dios reina en toda la tierra, en todo el universo, en todas las personas. Él es cabeza de todo hombre. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuánto hombre rebelde hay por ahí diciendo que Dios no existe? Jesús es su cabeza. Y no puede salir debajo de ese reinado, porque este es nuestro Dios. Y Él mora en nosotros. Y Él es en nosotros la esperanza de gloria. Y esta esperanza no nos avergüenza, hermanos. Esta esperanza nos trae gozo, nos trae alegría, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Gloríese en su esperanza. Recuerde quién es su Salvador. Recuerde que Él lo salvó. Recuerde que no es ese Cristo sufriente en la cruz solamente. Ese Cordero bendito que sufrió en la cruz, hoy día está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este es Cristo en nosotros. Esta es nuestra esperanza de gloria. Usted está enfermo, usted tiene a este Cristo maravilloso. Usted está débil, usted está pobre. Podemos estar pobres, podemos pasar necesidades, pero tenemos a este Cristo bendito. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a leer el último versículo. Colosenses 2:6. Dice, por tanto, el apóstol Pablo viene haciendo una conclusión que por causa del tiempo no la pudimos desarrollar completamente, pero viene haciendo una conclusión el apóstol Pablo y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces el apóstol Pablo comienza esta conclusión diciendo, de la manera que lo recibieron. Hermanos, quiero preguntar, ¿cuál es la manera en que nosotros recibimos al Señor Jesús? Haciendo un gran esfuerzo mental para poder captar todas las ideas filosóficas acerca de Jesús, haciendo un gran esfuerzo material a través de nuestro cuerpo para poder acercarnos a Él, cumpliendo con ritos y costumbres, o rogando por su presencia en nuestras vidas. De esa manera el apóstol Pablo nos dice que este glorioso Señor, vamos a mantener una comunión con Él, vamos a andar con Él. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham anduvo con Dios. ¿Por qué? Porque tenía una comunión íntima con Él. Porque se acercaba, hermanos, sin presentar título alguno, sin presentar razonamiento alguno, solamente con un corazón delante de su presencia.
De esta forma, hermanos. Miren, leamos por favor qué significa, porque el apóstol mismo da una definición de qué es andar en él en el versículo 3:17. ¿Qué significa andar? ¿Qué significa? Porque no es solo caminar, ¿cierto? Dice, andad en él y todo lo que hacéis. Esto es andar. Esto es andar. Todas las cosas de nuestra vida, sean de palabra o sean de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y este pasaje, hermanos, no significa solamente como dicen los invocadores, ¿cierto? ¿Se conocen ustedes los invocadores que dicen que hay que andar diciendo, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús? No, tiene que ver que todas las cosas que nosotros hagamos las tenemos que encomendar a su preciosa persona. Sean pensamientos, sean de palabra o sean de hecho. Y miren, el 2:7. Arraigados. Este pasaje tiene dos realidades. Una realidad interna, una realidad con Él, en mi cuarto secreto, y una realidad externa. La primera realidad es arraigados, es una realidad de la profundidad de nuestra vida con el Señor. Este Señor poderoso, este primogénito de entre los muertos, este sustentador de todas las cosas, este que es la imagen del Dios invisible, quiere tener una comunión arraigada y profunda con cada uno de nosotros. Y después viene la sobreedificación. No nos confundamos, hermanos. El viernes pasado conversábamos con los hermanos acerca de cuál fue el robo de los hijos de Elí. Ellos se robaron la grosura de la casa del Señor. Y la grosura de la casa del Señor es la digna adoración de la casa del Señor. Entonces empezamos nosotros a hacer cosas, a tener servicios, a realizar actos, a caminar, a andar, pero sin esta comunión arraigada y profunda con el Señor. Y sobreedificamos solo heno, paja y hojarasca. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una relación profunda con Él, para que sobreedifiquemos en piedras preciosas, en plata y en oro, que son los elementos y los materiales dignos de su presencia y que no se consumirán en su presencia. Y miren, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, porque esta obra, hermanos queridos, toda esta obra, cuando ustedes ven en la construcción, primero se hacen los cimientos, ¿cierto? Primero se evalúa el suelo, después se construye sobre ese suelo y finalmente tiene que venir alguien de la municipalidad y dice, sí, esta obra cumple, puede ser entregada, ¿cierto? Y a esto se está refiriendo esta palabra, confirmados, que esta obra sea confirmada en nuestras vidas, hermanos. Tenemos a un poderoso Salvador. Acerquémonos confiadamente a Él. Tengamos una comunión íntima con el Señor, hermanos. Este es el llamado del día de hoy. Este es Cristo en nosotros. Conozcamos a nuestro Salvador. Acerquémonos a nuestro Salvador. Este es el llamado para el día de hoy. No tenemos un Señor del cual nosotros nos tengamos que avergonzar. Él se tenía que avergonzar de nosotros y nos llamó sus hijos y nos llamó sus hermanos y comparte su naturaleza con nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Oh Señor, tú eres tan glorioso, Señor. Tú eres la imagen misma de la sustancia de Dios. Tú, Señor Jesús, viniste a la tierra a llenarlo todo, Señor. Tú, Señor, viniste a salvar todo, Señor, lo que se había perdido, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. A ti, Señor, te encontramos precioso, te encontramos deleitoso, te encontramos sublime. Como tú no encontramos que haya nadie, Señor. Te rogamos, Señor, te rogamos que tú nos acerques a tu presencia. Que tú, Señor, quites los obstáculos de nuestra vida, Señor. Que nosotros saquemos, Señor, todo pensamiento errado acerca de la vida contigo, Señor. Y nos acerquemos como al comienzo cuando creímos en ti, Señor.
con esta perfecta confianza en tu persona y en tu obra, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre. Amén.